Buenas noches, queridos hermanos. Para mí es un placer poder compartir nuevamente con ustedes en este canal, tu canal, el último llamado profético. Hoy tenemos un invitado especial, ya ustedes lo han visto. Así que hoy vamos a estar hoy con el pastor Nelson Aley de un clic para estar con él en un momento. Así que te digo, como siempre, suscríbete al canal, dale me gusta para que el mensaje pueda llegar a más personas. Así que te pido que te suscribas al canal, dale me gusta y compártelo con otro este video para la gloria y honra de nuestro Dios. A ley de un clic para que estemos con nuestro querido hermano y pastor Nelson. Buenas noches, querido hermano pastor Nelson. Que Dios me le bendiga. Buenas noches, hermano Víctor y hermanos, todos aquellos, donde quiera que se encuentren en el país que estén, que Dios les bendiga. Vamos a hacer un recorrido importante a través de las páginas de las Sagradas Escrituras y también de la profecía y de la preparación para la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a iniciar. Qué ¿Qué bueno, les parece si abrimos? en Sí. un momento, pastor. Así que el pastor ya está por arrancar. En un momento vamos a tener el pastor Nelson. Así que no te despegue de ahí, que hoy tenemos un tema sumamente interesante. Como siempre te digo, nos vemos en breve. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Por acá estamos, queridos amigos. Así como siempre te digo, vamos a tomar una actitud de adoración y oración para nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro querido hermano Pastor Nelson para que tenga esta oración de inicio y así le dejamos con el tema que tiene nuestro querido hermano Pastor. Pastor, Claro que sí, vamos a hacer la oración, los que puedan arrodillarse y los que no podemos, inclinemos nuestro rostro para hacer la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos en esta hora, Señor, porque a través de estas plataformas podemos encontrar que la semilla del Evangelio es esparcida a todo el mundo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo dirige el mensaje de esta noche y que la gloria sea para ti. Bendice a todos los oyentes donde quiera que estén, suple sus necesidades y fortalece sus vidas y prepáralos para un encuentro especial con Cristo. En el nombre de Jesús, amén. qué bueno, Muy bien. muchas personas me estaban preguntando por el Pastor Nelson. Me decían un tema que subimos una vez, me dicen que está muy bajito. Bueno, hoy el Pastor Nelson va a estar bien. Así que le dejamos, Pastor Nelson, su introducción del tema. Así que, Perfecto. Perfecto, hermanos. Muchas gracias. Y vamos a iniciar abriendo las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6, el verso número 12. La palabra del Señor nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. La palabra de Dios nos muestra a un personaje interesante llamado Timoteo y a otro llamado Pablo, el cual fue profesor, líder y tutor de Timoteo y lo formó como un representante, como un líder de la iglesia, llegó a ser un anciano de la iglesia. Pero los desafíos para enfrentar en su tiempo, los problemas que ya para eso eran el tiempo del fin, tenía que sujetarse y tenía que plantarse bien como en plena batalla. Precisamente ahora
El tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, a usted y a mí, amigos y hermanos, es exactamente lo mismo: pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. El cristianismo, el liderazgo que cada quien tiene, es una profesión, es una experiencia de fe, y tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos en este tiempo? Estamos en el paso más complicado de la fase final del tiempo del fin. Y a nuestra vista una crisis espectacular, desafíos extraordinarios que no han pasado por nuestra mente. Por esa razón, cuando tenemos las escrituras en nuestras manos, cuando nosotros estudiamos las experiencias de los personajes más importantes de las Sagradas Escrituras, como lo fue el apóstol Pablo, que escribe cartas diversas inspiradas por el Espíritu Santo para poder conducir a la iglesia a un puerto seguro y para poder pasar y navegar y llegar a flote en su barca lleno de esperanza y de seguridad. Necesitamos entender que estamos en un campo de batalla y todos estamos en pleito, todos estamos en plena batalla entre el conflicto entre el bien y el mal. Se requiere una fe y echar mano de la vida eterna. ¿Qué significa eso? La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, y la vida eterna es conocer al Señor Jesucristo. Todas estas cosas son básicas en relación a al viaje que nosotros estamos por hacer, que es la crisis espectacular. Y el apóstol Pablo concluye en este texto diciéndole a Timoteo: habiendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos. Los desafíos espirituales son conocidos como una lucha. El cristiano diariamente tiene una rivalidad contra las obras de las tinieblas. Eso dice Romanos 13:12. Miren lo que dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Obviamente, vivimos ya en la fase final de esta terrible noche, la noche de pecado de este mundo, donde naciendo nosotros pecadores y en este mundo tan contaminado, nos impregna de esa maldad, nos salpica de lodo algunas veces. Por eso debemos desechar las obras de las tinieblas y buscar la seguridad y la protección divina, que es vestirnos las armas de la luz. La sierva del Señor señala en el libro Evangelismo, capítulo 1, el desafío a evangelizar. Nos dice la sierva del Señor lo siguiente a los que vivimos en estos últimos días. Vivimos actualmente en las escenas finales de la historia, de este mundo. Que los hombres tiemblen al percatarse de la responsabilidad de conocer la verdad. El mundo está llegando a su fin. No estamos al principio, no estamos a mitad, no estamos ni siquiera en el tiempo del fin. Estamos en el fin del tiempo del fin, queridos hermanos, amigos que nos escuchan. Por esa razón, que los hombres tiemblen, dice la sierva del Señor, al percatarse de la responsabilidad de conocer la verdad. Es importante tener la verdad y podemos avanzar mucho en este sentido, porque la verdad es Cristo Jesús, la verdad es su palabra, la verdad es la santa ley, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es nuestro Padre Celestial y la verdad es el Espíritu de profecía. Estas verdades, como pueblo de verdades, tenemos que vivirlas y testificar para que el mundo sepa que el Señor nos ha enviado. Capítulo 17 de Juan. La sierva del Señor también menciona en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, página 36. ¿Qué advertencia puedo dar a un pueblo que profesa haber salido del mundo y haber dejado las obras de las tinieblas de las que habla Romanos? A un pueblo quien Dios ha hecho depositario de su ley y sin embargo no lleva frutos para la gloria de Dios.
Si recordamos los últimos momentos de la vida del Señor Jesucristo, pasó y quiso frutos de una higuera, la misma que no tenía ni un fruto, aunque sus hojas eran hermosas. Y entonces el Señor lo que hace fue maldecirla, y al otro día pasaron y vieron la higuera y cómo estaba. ¿Se acuerdan, hermanos? Estaba seca. Estaba seca. Indudablemente el Señor espera frutos de aquellos que dicen ser sus hijos, que dicen ser su pueblo y que dicen ser el pueblo remanente. Hermanos, ser adventistas del séptimo día no significa nada más tener mi nombre en los libros, en los registros de la iglesia. Ser adventista del séptimo día no solamente significa que yo guarde el sábado y que me siente todos los días, todos los sábados, que llegue yo a las 10:30 de la mañana, me vaya yo a las 11:30. No, hermanos, el adventismo del séptimo día es mucho más que su nombre. Lleva el mensaje de esperanza, lleva un mensaje de consuelo, de alivio, de justicia y de salvación en Cristo Jesús. Si supieran muchos seres humanos, dice Testimonios Selectos, tomo 1, se nos avecina una crisis. Por el poder del Espíritu Santo debemos proclamar las grandes verdades para estos últimos días. Y no estamos criticando a ninguna organización, a ningún sistema, pero la iglesia está dormida y se requiere que la iglesia despierte, se arrepienta y se ponga a trabajar, cumpla su misión. Es muy poco lo que está despierto en la iglesia y esperamos despertar todos. Muchos se ofenden cuando hablamos acerca de la situación, de la crisis espiritual y moral que vive el pueblo remanente, el pueblo adventista, pero no se sorprendan. Hay que hablar de nosotros para que el Señor se fije en nosotros y reconociendo nuestros errores, nuestras equivocaciones, el Señor pueda obrar en cada corazón. Nos fueron mostrados, miren el mensaje para este tiempo, hermanos, nos fueron mostrados 3 escalones. Hay 3 escalones fundamentales para poder ascender a la verdad. Estos 3 escalones tienen que ver con los mensajes del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Estos mensajes, hermanos, la verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. La sierva del Señor dice en el conflicto de los siglos que este es el último mensaje de misericordia al mundo. Es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de justicia, pero también es un mensaje de advertencia a no recibir la marca de la bestia, porque los juicios de Dios caerán en aquellos que hagan un compromiso con la nueva normalidad, el nuevo orden mundial o el gobierno bestial de la marca de la bestia que tiene que ver con Babilonia. Todo lo que está desprestigiando la ley de Dios, los que pisotean el 4º mandamiento, los que ponen un sábado espurio, que es el primer día de la semana, se verán hundidos muy pronto en una terrible persecución y confusión, la cual queremos que la libren, y por eso con amor se da el mensaje de esperanza de los 3 ángeles. La sierva del Señor también señala en Testimonios Selectos, tomo 5, la página 76. A medida que nos acerquemos a la crisis final, importa que la armonía y la unidad reine entre las instituciones del Señor. Dios espera que su pueblo esté unido, que su iglesia esté en armonía con su santa ley, y aunque su pueblo está disperso en diversos grupos que hay de la verdad presente, al final todos serán uno en Cristo Jesús. Es muy importante buscar la unidad. También Testimonios Selectos, tomo 5, la página 128, la sierva del Señor nos recuerda, estamos viviendo en el tiempo del fin. La rápida sucesión de las señales de los tiempos anunciados proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. Hermanos, cuando vemos los acontecimientos, los eventos apocalípticos de este mundo y confirmados en el libro de Daniel y Apocalipsis, con la parte medular del mensaje del sermón profético del Señor Jesucristo, Mateo 24, encontramos que estamos a punto de escuchar que Cristo ya viene pronto. Es importante, amigos y hermanos, que nos preparemos,
que despertemos y asumamos nuestra responsabilidad para cumplir la misión. Nuestra misión es la predicación del Evangelio eterno, mensaje del primer ángel. Nuestro estilo de vida es reflejar el carácter de Cristo Jesús saliendo de la caída a Babilonia. Y además, el mensaje que nos da una visión acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo y nuestra estancia en el reino de los cielos es el tercer ángel, que nos habla acerca de que solo hay salvación en Cristo, que todavía hay gracia, que todavía hay esperanza, que no importa lo que hayas hecho y cometido y cuán ignorante hayas sido de esta verdad, si hoy abres tu corazón, Cristo mora allí y te hace justo, te da su gracia, te da su salvación y te da el poder para poder sobrepasar los eventos finales que serán muy serios, muy delicados y muy difíciles. Proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. Estamos en el tiempo del fin, amigos. Entonces nosotros tenemos que ver nuestras prioridades, tenemos que ver los pasos hacia dónde vamos. Ya no podemos hacer grandes patrimonios, ya no podemos tener grandes y largos estudios y preparaciones, ya no podemos nosotros decir los proyectos dentro de 20 años, 30 años, no, de ninguna manera. En poco tiempo la crisis viene y esto se acabó. Es muy importante tomar en cuenta que el libro de Apocalipsis en los capítulos, precisamente el capítulo 11 de Apocalipsis, que habla de la bestia que surge del abismo, el capítulo 12, que habla del conflicto final y la persecución de la iglesia, hasta el verso 17, donde la última fase de la iglesia remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando esta iglesia se dé cuenta que está en guerra, que está en conflicto, que está defendiendo la verdad y que va por la verdad y que al enemigo no le va a aparecer, él se va a enojar y se vendrá con toda la ira manifestada en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde las dos bestias emergen, una del mar y una de la tierra. Una viene con gran poder, dando autoridad, trono y poder a Roma. Sí, el dragón le da todo eso a Roma. Es la fase donde está la plataforma hacia la segunda venida del Señor Jesucristo, que será en medio de una batalla campal del Armagedón. Ese capítulo de Apocalipsis 13 nos habla de lo que está pasando hoy, no lo que va a pasar, lo que pasa hoy, porque ha emergido de la tierra la bestia misma que representa a los Estados Unidos, que es con cuernos, pero que habla como dragón. Y hay muchos detalles de los cuales ya estudiamos acerca de esa potencia, que hoy es una potencia de oro, una época de oro, una potencia mundial que será usada por la bestia que sale del mar para poder formar la imagen de la bestia a través del republicanismo, a través del protestantismo, es a través del mundo cristiano, y entonces después de ello hablará como dragón en las cámaras legislativas. Estamos viviendo a muy poco tiempo y a la vuelta de la esquina ya el gran decreto donde no se podrá comprar ni vender y que viene una gran persecución. Entonces nuestro trabajo y nuestra lucha es ardua, se requiere mucha fe, se requiere espiritualidad. Dice la sierva del Señor en Testimonio para los Ministros, la página 445, los que venzan al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. El sello de Dios es su carácter, puesto por el Espíritu Santo, pero manifestado en lo real, literal, en el cuarto mandamiento, el santo sábado. Es cuán importante es que podamos comprender que hay tres cosas que vender: el mundo, la carne y el diablo. Tres cosas muy importantes que hemos de analizarlas. Miremos hoy al mundo en abierta rebelión contra Dios. El mundo está lleno de violencia, de crímenes, y el resultado del hecho del que la humanidad se ha desviado de la senda de la obediencia es ver toda la violencia que se ve y la
ola de crímenes que hay en todos los países. Existe un desprecio cada vez mayor de la ley y el orden. Cuán importante es comprender que nosotros miremos la gracia y la miseria de las multitudes, miremos la desgracia y la miseria de las multitudes que adoran ante los ídolos y buscan en vano la felicidad y la paz. Cuán importante es los que venzan al mundo, la carne y al diablo. Veamos la primera parte. El ídolo, el mundo, está cargado de tantas tradiciones, supersticiones, corrientes mundanales. La idolatría tiene muchas caras, pero atrás de todo esto está Satanás, que es el que expone de esta manera la rebelión contra Dios y quita la adoración verdadera y la suplanta con sus tradiciones. Dice Éxodo 24, no te harás imagen en ninguna semejanza de las cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero después de más de 1260 años, donde se hizo un siglo de idolatría propuestas por Roma, papal, hoy el Vaticano, viendo lo que todos ellos hacen, un verdadero negocio de la idolatría, aunque muchos han adjudicado y han dicho que eso no es verdad y que no hacen milagros los santos, ellos mismos dicen esto, pero el populacho, dicen ellos mismos, la gente, la sociedad, los pueblos, las costumbres, han recibido esta enseñanza del hombre de pecado, el hijo de perdición. Los santos son falsos, promoviendo las grandes mentiras del mundo. Imagínense ustedes cuánta idolatría reina en el planeta. El conflicto de los siglos nos dice en la página 420 en adelante que si el sábado se hubiese guardado desde el principio debidamente, no habría ningún idólatra y ningún ateo. Pero el enemigo de las almas, buscando las instituciones más famosas de la historia universal, que hoy actualmente tienen el poder mundial, como es el Vaticano, han reafirmado todas sus tradiciones y supersticiones y toda la terrible idolatría que sigue permeando la fe de muchos. Los santos falsos promoviendo las grandes mentiras del mundo. Esto está sucediendo en la parte idolátrica, pero no solamente esto es idolatría. Hay varias culturas y países en el mundo donde adoran a los animales. ¿Se imaginan ustedes? Hay una persona que maneja 50 ratas a las cuales adora. Una parte de la India, la parte de China y algunos otros lados, otros países donde está la animolatría, centros de adoración de animales, los roedores que son plagas para muchos cultivos y que son vistos como algo desprestigiado en la Biblia, adoración de los filisteos, las ratas son adoradas también en este mundo moderno. La perrolatría crece en el mundo. Cada día vemos más que los derechos del animal, que hay que tratarlos bien, que hay que cuidar a nuestras mascotas, pero el enemigo se ha ido al extremo de adorarlos y de tratarlos como perrijos. Ahora está la perrolatría, ya está en la línea de estudio. La perrolatría crece en el mundo donde los animales toman un nivel humano, tantas cosas terribles que están pasando y ahí ya los llevan a la misa, los llevan a las congregaciones, les hacen sus sepulcros, sus criptas. Es más, hay centros espiritistas para comunicarse con sus familiares mascotas, porque ellos llegan a ser parte de una familia. Ahora, las abominaciones más feas del tiempo del fin es de que ahora se casan con su gato, su novio es un perro, su compañera es un gallego, un caballo, en fin, los animales que son tan lindos que Dios los creó para el servicio del hombre, el enemigo también los ha tomado para que sean parte de su desprestigio y pecado. Es triste lo que está pasando, pero imagínense ustedes a los niveles que está llegando la humanidad en el área mundanal e idolátrica.
japonesa ruega por una larga vida para sus perros robots en un acto de adoración y cuidado tecnológico. La inteligencia artificial, que es otra línea que más adelante estamos trabajando en ello, los robots y el quitar al humano, dar prioridad al ser humano, al hombre en general, y quitar la prioridad del hombre en todos los aspectos y su capacidad, y dársela a una máquina y darle reconocimiento más a una máquina que a una persona, también está en una amenaza tremenda. Cuán interesante es lo que está pasando en la robótica y en la inteligencia artificial, aún con las mascotas. Pero la idolatría todavía continúa, la idolatría de los 15 años, celebración pagana, que aunque la gente se quede endeudada, esté en la miseria, tiene que celebrar sus 15 años. Las fiestas del 15 años, las más costosas, son ilusiones nefastas, vanidosas, que destruyen y acaban con la economía familiar, algo muy pagano. La idolatría moderna, que nos habla acerca de toda la vanidad, las modas y la codicia que existe en el planeta, también acerca del arreglo personal, la zapatolatría que muchas mujeres tienen, no 3, 4, 5, 7, sino hasta 30 pares de zapatos. También encontramos a los dioses del deporte, que son los de Teitán en los tiempos de los griegos, que Satanás se autodenominó Teitán, que era el contrincante de Dios, de donde viene el juego, los famosos deportes que no son ejercitantes ni tienen que ver con un estilo de vida adecuado, sino son fanatismos, comercio, pasiones desenfrenadas, muertes, suicidios por los ídolos deportivos, ya sean box, karate, béisbol, fútbol, voleibol, todos los deportes. No hay una representación, un respaldo bíblico ni del espíritu de profecía en relación a ellos, pero sí hay grandes despilfarros, gastos, pasiones y pérdidas de tiempo por seguir a quienes ganan mucho dinero, pero todos los que ven están perdiendo su dinero y su fe. Obviamente, esos son los dioses del fútbol. Imagínense usted este personaje tan famoso, tan rico, tan millonario, tan ocultista y magnate de la tierra, besando el zapato del diablo. No solamente eso, también vemos idolatría en personajes religiosos, que solamente son personajes, que solamente son líderes, sin embargo, con una terrible corrupción, y hay mandatos, hay cláusulas donde algunas indulgencias se obtienen solamente besando el anillo o besándole el pie. Todas estas cosas, inclinándose a ellos, cuando la escritura, los mismos ángeles no permiten que algún profeta o ser humano se incline a ellos, sino solamente adora a Dios, dice la escritura. El mundo es atractivo, irresistible, a través de las compras compulsivas, a través de los metales, a través de los vicios, a través de la gula y la abundancia de dinero. Ahora, ante nosotros estamos viendo un nuevo Dios, porque esta es la idolatría moderna. El nuevo Dios de los cristianos es su iPhone, su iPad y sus celulares. El Dios más caro que empobrece a la humanidad se llama celular. Este aparato, que es altamente de la nanotecnología, que es tan útil por el hecho de que estamos predicando a través de ello, también más que nada en su gran porcentaje es destructivo, monopolizador. La simple luz azul está lastimando el lóbulo frontal a través de los ojos y está destruyendo las vidas frescas de jóvenes y adolescentes y también los adultos. La mundanalidad es el interés en la preocupación y la devoción dada a las cosas de este mundo. Cuando nuestra preocupación es la ropa, es el calzado, es el alimento, es la casa, es el trabajo, es el entretenimiento, y nuestra preocupación no rebasa más el techo de la casa, nuestras peticiones a Dios,
estamos entonces en plena batalla, perdiéndola, perdiéndola. Echa mano de la fe y la vida eterna, le dijeron a Timoteo. Las cosas de este mundo son pasajeras, las obtendremos como una añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Este tiempo que estamos viviendo habrá más tentación, habrá más preocupación por lo material, habrá más carestía y habrá más hambre. La mundanalidad afecta, según 1 de Juan 2:15 al 17, los deseos naturales, interiores, llamados deseos de la carne. La mundanalidad afecta mi reacción a lo que veo, llamado deseo de los ojos. La mundanalidad afecta también la manera en que veo y pienso, llamado a la vanagloria, llamado vanagloria de la vida. Así que son tres cosas fundamentales: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que puede estar interrumpiendo, aunque yo me llame cristiano, mi relación real con el Señor Jesucristo en este tiempo que es muy urgente y que es desafiante. Los deseos de la carne son las cosas que me gustan, fascinan a mis ojos, pero que están distanciándome de Dios. El alejarse de Dios trae ansiedad, depresión, debilidad. Estas personas son muy susceptibles a los estimulantes de la vida terrenal. La mayoría de las personas no ven claramente los deseos de los ojos porque no tienen ojos, porque tienen los ojos encubiertos de la mentira de este mundo. Dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Imaginan ustedes, hermanos, cuántos cristianos, cuántos que se dicen ser cristianos aman más al mundo que el amor a Dios? Y no se dan cuenta que eso les está trayendo una carga terrible de perdición. El libro Conducción del Niño, la página 393, nos dice: el amor al vestido hace peligrar la moralidad y hace de la mujer lo contrario de una dama cristiana, caracterizada por la modestia y la sobriedad. Hoy de los testimonios también menciona esto. El vestido ostentoso y extravagante con demasiada frecuencia fomenta la concupiscencia en el corazón del que lo lleva y despierta bajas pasiones en el corazón del que mira. Tantas cosas son dañinas, tanto el que lo porta como el que lo ve, cuando no tiene la sencillez verdadera y humildad. Miren lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo uno en la página 595. La moda rige al mundo y es un arma tiránica que con frecuencia obliga a sus adeptos a someterse a los mayores inconvenientes e incomodidades. La moda impone tributos sin razón y cobra sin misericordia. Satanás se regocija que sus designios tengan tanto éxito, y la muerte se ríe del celo ciego, de la insensatez destructora, de la salud de aquellos que adoran ante el altar de la moda. Su ídolo. Es una vergüenza que nuestras hermanas se olviden de tal manera de su carácter santo y su deber para con Dios, y que imiten las modas del mundo. Qué triste situación vive el mundo cristiano. El mundo cristiano. La tarde tuve una llamada del hermano Héctor Loya, que se encuentra en la Universidad de Montemorelos, la máxima casa de estudios de los adventistas en México, y dice que pasó el sábado pasado, después de unos 35 años, pasó nuevamente por allí y se dio cuenta de la gran diferencia que hay entre lo que pasaba hace 40 años y lo que sucede ahora. Vio a una dama de más de 40 años, respetable, esposa y madre de hijas ya grandes, con vestido pegado, zapatillas de 15 y vestidos arriba de la rodilla, como un adolescente que no es tampoco permisible en los principios del Señor, pero ya no hay orden ni en las edades. Es terrible lo que está sucediendo. La moda rige al mundo y también rige a las congregaciones, triste y lamentablemente. ¿A quién no verán los que se aferran a la moda y no se convierten?
¿Cómo son considerados por el cielo? Mateo 5:8, Santiago 4:4. Mateo 5:8, bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se convierte en enemigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tenemos que ser claros en este aspecto, hermanos y hermanas. No es una crítica personal, pero una cosa sí es cierta. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Si nosotros seguimos a Cristo y le amamos, tenemos que vivir diferente. Vistamos de acuerdo a los principios. Caminemos siguiendo al Cordero por donde quiera que va. El ejemplo de Cristo, lo único que tenía era solamente una túnica sin costura. No tenía casa, no tenía carro, no tenía propiedad, no manejaba carteras, pero manejaba el amor y la salvación hacia las almas. Cristo está reinando en el trono de su Padre por ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Nos ha dejado un legado, un ejemplo, y somos los que tenemos que representarle si nos llamamos adventistas del séptimo día, de la verdad presente, donde quiera que estemos, el llamado el llamado que nosotros tenemos es reflejar el carácter de Cristo Jesús y mostrar al mundo que sí se puede ser fiel y obediente a los mandamientos de Dios. Sí, hermano Víctor. Sí, quería aclarar algo. Cuando nosotros hablamos y tú estás hablando de la forma de vestir, no quiere decir que uno va a ir como uno quiera al templo, porque hay que saber cómo vestir. Me impactó ese testimonio que diste ahí de la señora, porque no solamente está pasando en un solo país, está pasando en todos los países, que tú ves eso, gente que eran personas consagradas, Nelson, y ahora son personas cambiadas, tan cambiadas totalmente, y es lo que tú dices, la vanagloria de este mundo. Disculpa que te interrumpiera ahí, porque fue que me impactó, porque muchas veces cuando uno va a una iglesia y mira, dice, pero ahora mirando lo que tú estás diciendo, esta idolatría está en todos lados, en todas las congregaciones. Definitivamente tenemos que comprender que la iglesia, y no es crítica, porque algunos piensan que criticamos, hay que ser observadores y también tenemos que denunciar las obras de las tinieblas y tenemos que exhortar a los hermanos a que vuelvan al Señor Jesús, porque la Odisea ha dejado a Cristo afuera. Por eso el Señor Jesucristo está tocando la puerta, porque Él desea otra vez hacer vida, no en una organización, sino en cada corazón. Esto es individual. No me debe preocupar lo que pasa acá, sino lo que pasa aquí. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es sumamente importante. Entonces tenemos que vivir a la altura de lo que representamos y lo que significa la iglesia de Cristo, que su iglesia es lo que más ama y es la niña de sus ojos, pero es lo más perseguido, es lo más maltratado, es lo más manipulado por los hombres. Hoy en día lamentamos que muchas congregaciones, en lugar de ir a la Biblia, en lugar de ir al espíritu de profecía, en lugar de vivir bajo una así dice Jehová, están siguiendo los parámetros y patrones de los líderes que también tienen sus luchas, tienen sus diversos errores, tienen sus situaciones personales que no las juzgamos, pero que como líderes, como nosotros y yo lo soy, somos ejemplo y dechado de la grey, dice el apóstol Pablo en Timoteo. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que reprimirnos si fuera necesario ciertas cosas para no dar un mal testimonio y ser piedras de tropiezo para los demás hermanos. Esto es algo que se debe analizar, porque cada quien da su opinión, pero esto no es de opiniones, es escrito está, así dice Jehová, a la altura de la Biblia y el espíritu de profecía. Aquí no hay discusión, aquí no hay líneas liberales o conservadoras, son principios fundamentales donde el Señor trabaja para ir formando el carácter de aquellos que entrarán a la patria celestial. Es muy importante comprender mucho. Gracias.
Es muy importante comprender que somos peregrinos en esta tierra y que dos cosas nosotros tenemos que entender que son los propósitos de nuestra existencia. Número uno, reflejar el carácter de Cristo Jesús, que la gente vea que Dios es un Dios de amor a través de nuestra vida diaria, de nuestro hablar, de nuestro pensar, de nuestro oír, de nuestro caminar, de nuestro negociar, de todo en la vida del hogar matrimonial, con los padres, con los hijos, en los negocios, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en todas partes, no solamente una vez, sino todas las veces, aunque la gente no nos vea. Hay que comprender que el cristianismo, muchos se les ha olvidado, es portátil. ¿Y qué significa que el cristianismo sea portátil? Que el cristianismo se lleva a todas partes. No lo dejo afuera del cine, no lo dejo afuera del teatro, no lo dejo afuera del estadio, ni siquiera voy hacia allá. Simplemente cumplo la misión y mi gozo y mi felicidad son la salvación de las almas. Es el hecho de ver cómo muchas almas de las tinieblas salen a la luz admirable que es Cristo Jesús. Todas estas cosas, cuando se analizan y ponemos los pies en la tierra y reconocemos nuestra misión, esta es la iglesia realmente. Y lo dice Santiago, precisamente la verdadera religión, dice él, es apartarse del mundo y hacer el bien. Esas son dos cosas fundamentales. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero de Juan 2:17. Esto quizás haya muchos detalles y quizás alguien diga, es extremista, es fanático. A mí no me preocupa lo que digan, porque todo lo que estamos diciendo está escrito y el escrito no falla. El Señor hace un llamado a su pueblo que se arrepienta, que se humille, que alce que levante su rostro y ayune, dice el segundo de Crónicas, el capítulo 14. También es importante comprender que el mensaje de la Odisea, sí es cierto, es un mensaje que salga de la tibieza porque si no va a ser vomitada, pero también dice, arrepiéntete. Y si alguien se arrepiente, no necesita ser condenado. Dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si nosotros estamos contra Dios, si nosotros estamos a favor de la mundanalidad, del libertinaje, de la tibieza, llevarla poco a poco el cristianismo, llevarlo light, ¿sí? Que no es tan pesado, que es ligero, pues obviamente así será nuestro final. Muy light y muy ligero y muy perdido. En esta vida cristiana no hay medios salvos ni medios perdidos. O somos salvos o estamos perdidos. No hay medias tintas. Y para eso se requiere trabajo, hermanos. Los evangelios mencionan claramente que el reino de los cielos se hace fuerte y lo arrebatan los valientes. Tenemos que pedir la presencia del Señor en nuestro corazón para que los cambios se hagan solo por Él, no por imposición, no como reformistas que le miden el vestido, que le miden esto, que le miden lo otro, que le miden la comida. No, esas son cosas externas, pero cuando Cristo trabaja en el corazón, no es necesario que alguien me diga lo que tengo que hacer. Solito, de manera espontánea, de manera voluntaria, por el amor al Señor, le digo, ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar, ayúdame a trascender, porque el mundo pasa y sus deseos, esto es temporal, es como una sombra, es como una neblina la vida, y la poca vida que tengamos hay que vivirla sabiamente. El diablo es el otro enemigo, es el otro, ya he leído, el mundo, la carne y el diablo. Miren, el diablo es el otro enemigo, ya sabemos quién es él. La serpiente antigua que se llama diablo Satanás. El diablo, dice la sierva del Señor en el libro Maranata, Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 306. Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes de las realidades eternas. El enemigo ha dispuesto las cosas de manera que favorezcan sus planes, o sea, quiere adormecer, quiere enfriar, quiere entibiar y quiere que falte mucho para que Cristo venga. Él no quiere que la gente vea el contexto de este tiempo, la luz profética, porque no quiere que despierten. Y entonces líderes y muchas personas, consejeros de las familias que a veces buscan mucha consejería en lugar de ir a los libros sagrados, les dicen, no te desesperes. Dios es bueno, no hay ni uno perfecto. Y
a todo. Tengan mucho cuidado con las opiniones humanas y con el razonamiento liberal, porque la Biblia es clara, la paga del pecado es la muerte. También la palabra del Señor es tan clara que el Señor viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Eso significa que de manera personal tenemos que permitir el trabajo del Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. El cristianismo es no solamente ir a sentarse en una congregación, no es solamente pararse a cantar, no es solamente a poder participar con diezmos y ofrendas, no solamente ni siquiera es predicar, es vivir a la altura del carácter de Cristo Jesús. Y entonces por eso cuando se va purificando la iglesia, cuando viene el zarandeo, se va purificando y diezmando. Al final, pocos son los fieles, como cuando entraron al arca de Noé. Pocos son los que salieron de Sodoma, pero muy poquísimos que son contados. Siempre el pueblo de Dios ha sido poco, pero ha tenido mucho poder por su obediencia y por su lealtad. Tenemos un enemigo bravísimo que es como un perro rabioso que no está respetando a nada ni a nadie. Si Satanás fue tan astuto en el principio, ¿cómo será ahora después de haber adquirido miles de años de experiencia? ¿Se imaginan ustedes si el enemigo engañó a ángeles y nosotros somos hechos un poco menor que los ángeles? ¿Qué poder tenemos para vencer? Nada, nada. Y encima le ayudamos al enemigo no estudiando, no orando, no ayunando, no asistiendo, no siendo fieles y viviendo como el mundo, aunque teniendo título de cristianos. Estamos bien, ¿verdad? Bien mal. No nos espera más que la derrota y el fracaso, pero ojalá fuese solamente eso. Denigramos el estatus y los estandartes del Señor que no deben caer, que no deben fracasar. Así que tomen en cuenta y conozcan un poco al diablo. No es por hablar de él tanto, que no hay que hablar tanto de él. Sin embargo, fue tan astuto en el principio, hace 6,000 años y en la eternidad, antes de la creación del mundo. ¿Cómo será después de haber adquirido miles de años de experiencia? ¿Se imaginan ustedes? Es algo terrible. No obstante, Dios y sus santos ángeles y todos aquellos que viven en obediencia a toda la voluntad revelada de Dios son más sabios que Él. ¿Se imaginan qué hermoso pensamiento? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 476. O sea, número 1, con el diablo no se juega. Hay que marcar la línea bien clarita. Sí. Y número 2, tampoco hay que tener miedo. No obstante, Dios y sus santos ángeles y todos aquellos que viven en obediencia a toda la voluntad revelada de Dios, su palabra y el espíritu de profecía, son más sabios que Él. Ay, hermanos, si ustedes supieran lo que dice este texto, somos más que Él, pero si nosotros nos dejamos conducir bajo la voluntad divina. Y este es el problema del mundo cristiano, que quiere vivir su cristianismo autocristianismo, que quiere vivir su cristianismo por el modelo de tal o tal pastor. Olvídense de los hombres, no sigamos a hombres, no, sigamos a Cristo Jesús, porque Él es falla, Él es el modelo, Él ya venció. Tenemos el ejemplo de victoria en Él. Sí, hay buenos hombres a lo largo de los héroes de la fe, que nos han dejado un legado y una fe, pero el principal modelo es Cristo Jesús. Él es nuestro ideal y la sabiduría y la inteligencia es la piedad. Él es nuestra fortaleza y el poder para vencer. En Él el enemigo se va rápido, no tiene nada que hacerle y que dañarle. Estamos en el fin del tiempo del fin y no queremos asustar a nadie, pero el enemigo vendrá con mucha fuerza, con muchísima fuerza, a menos que nosotros estudiemos, oremos y participemos de la misión de Cristo, saldremos adelante. Todos los días nuestra oración debe ser: Señor, en mí, Señor, el querer como el hacer, tu buena voluntad. Sí, es el conocimiento, pero también la práctica. La teología práctica es aquella que hace y sigue el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es todo esto? Dice la sierva del Señor en Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 272.
estad apercibidos, porque semejante a un ángel de luz, Satanás entra en cada reunión de obreros y cristianos y en cada iglesia para tratar de atraer a los miembros a su lado. Esto es muy feo, es escalofriante, porque quisiéramos estar solos en una congregación cuando cantamos, cuando oramos, cuando estudiamos, pero el enemigo entra allí. Es un ángel caído, es un espíritu inmundo y puede entrar. El problema no es si entra, el problema es cuando nosotros abrimos la puerta para que él entre a la mente, entre a la vida, y entonces no importa dónde estemos, él puede obrar para mal. No permitamos que denigre el evangelio a través de nosotros. Nosotros debemos ser instrumentos de Cristo, baluartes y columnas de la verdad. Por eso tenemos que apartarnos de toda especie del mal. Y alguien podría decir, hermanos y amigos que nos escuchan, es que es extremismo. Si no vamos nosotros a cambiar, nadie puede guardar los 10 mandamientos y no se preocupen cómo son, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos hasta que Cristo venga. Grave error. Estas son opiniones de Satanás, quiero decirles, porque el Señor nos transforma, hoy nos hace nuevas criaturas. Y si la rama está pegada al pámpano, el capítulo de Juan que habla acerca de esto, el capítulo 15, dice, sin mí nada podéis hacer, separados de mí no podéis hacer nada. Nosotros tenemos que estar unidos al Señor Jesucristo para poder estar firmes ante las acechanzas de lo que viene. Sí quería decir algo, hermano Víctor. Sí, algo que tú dijiste, que nosotros tenemos que llevar a Cristo a todo lado, ¿verdad que sí? Que tenemos que llevar a Bien. Cristo a todo lado. Si nosotros no andamos con Cristo, y la otra parte que dijiste, que Satanás entra a la iglesia. Satanás entra a la iglesia porque nosotros lo dejamos entrar. Quiero decir esto. Tuve un tema de eso. Nosotros, lo que nosotros hacemos diariamente y cuando vamos al templo, a ese que nosotros vamos a llevar. Si yo vivo una vida devocional con Cristo, cuando yo vaya al templo, a quien yo voy a llevar es a Cristo y a los ángeles. Pero si yo ando haciendo cualquier cosa por ahí que no es Cristo, entonces a ese ser es que yo voy a llevar con el que tuve la semana. Definitivamente, nosotros tenemos que tener una experiencia diaria, un culto diario, una práctica buena diaria, hacer el bien diariamente, no por eventos, no por puntos, no por actividades básicas de un calendario, sino que nuestro estilo de vida debe ser un reflejo permanente de la presencia del Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios, son 2:11, para que Satanás no tome ventajas. Bien lo que dice este texto sobre nosotros, pues no debemos ignorar sus planes o sus maquinaciones, dicen otras versiones. Miren cuáles son las estrategias de Satanás. Número 1, Satanás miente y es el padre de la mentira. Qué triste es eso, que quienes aún somos cristianos manejamos las mentiras grises o las mentiras blancas que se vienen siendo más negras que las mentiras. Cuán importante es entender lo que dice Juan 8:44, cuando habla mentira, hablando acerca de dónde viene la mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso el diablo y es el padre de la mentira. Así que cuando alguien miente, se constituye hijo de la mentira y es hijo del diablo, que esto es muy feo, pero es una realidad que muchos cristianos manejan la verdad y la mentira como igual, y tenemos que fijar una postura y marcar una línea de un muro, una línea demarcatoria, ¿sí? La línea de demarcación debe estar separado y debemos estar en la luz y en la verdad. Génesis 3, las primeras palabras de sus labios cuando habló con Eva son de sospecha a la verdad con que Dios os ha dicho. Esto es muy importante. Cuando ya sospecha, está preparando a la gente para la mentira. Número 2, el enemigo ciega la mente de los incrédulos. El Dios de este siglo, dice Corintios, cegó el entendimiento de los incrédulos, 2 Corintios 4:4, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así que lo que hace el enemigo es cegar, hipnotizar, encantar, fascinar con cosas brillantes y bonitas
de tal manera que no se vea la verdad y la transparencia y la pureza del evangelio. Cuidado con eso. Número 3, Satanás, él se disfraza con traje de luz y de justicia. Esto es lo más importante en relación a su engaño, que él nunca se presenta como tal. Nunca le va a decir yo soy el diablo, yo soy Satanás, yo vine a engañarte, yo vine a mentirte, yo vine para que adulteres, yo vine para que mientas, vine para que te envicies, vine para que tomes, vine para que traiciones. No, él se va a presentar como un amigo agradable, suave, fino, como se le presentó a Eva. Y sus trajes más usados, el disfraz más usado es la luz y la justicia. Segunda de Corintios 11, 13 al 15, Pablo dice que algunas personas se están haciendo pasar por apóstoles y no lo son. Se aplica así, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Muy interesante es que nosotros no tenemos que seguir a ningún hombre, vuelvo a repetir, tenemos que conocer a los hombres por sus frutos. Vendrán tropiezos, dice la Escritura, sí vendrá crisis, vendrán problemas y pruebas a la iglesia, pero hay de aquel por quien venga. Nosotros seamos un baluarte, un escalón para ascender, no una piedra de tropiezo. Por eso nosotros tenemos que dar un buen testimonio y tenemos que aprender a callar, tenemos que aprender a ser sordos, tenemos que aprender a no ver, pues como el cristiano debe de ser. Debe hablar con sabiduría en el momento sabio y debe callar con inteligencia para no ofender. Pero el Señor, cuando nos da su presencia a través del Espíritu Santo, nos enseña lo que hemos de ser y lo que hemos de decir. Satanás se disfraza como ángel de luz. Evidentemente tiene a muchos servidores sin darse cuenta entre ellos. Número 4, Satanás hace señales y maravillas. Obviamente, los brujos de Egipto también hicieron serpientes como la serpiente de Moisés. También hicieron algunas cosas similares de destrucción. Evidentemente así es, pero eso no significa que guardaron los mandamientos y que tenían el temor a Dios. Dice segunda de Tesalonicenses 2:9, la venida del impío será por operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Una de las últimas acciones de la segunda bestia de Apocalipsis 13 es que hará descender hasta fuego del cielo. ¿Qué significa? Que será un falso profeta que va a quitar, menospreciar la santa ley de Dios, va a menospreciar el día conmemorativo de la creación, el séptimo día, y pondrá uno falso con so pena de muerte y de no comprar y vender. Todas estas cosas tenemos que analizarlas porque debemos entender que vienen muchas señales y milagros mentirosos. Número 5, Satanás tienta a la gente a pecar. Segunda de Corintios 11:3 nos dice, Pablo advierte que en contra de estos a todos los creyentes, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestra mente sea desviada de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo Jesús. Mucho cuidado a quien estamos yendo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Número 6, Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. Primera de Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Hermanos, si ya sabemos, si ya estudiamos, si ya conocemos cuál es la verdad, cuál es el camino, no juguemos con la gracia divina. Si ya sabemos que hay perdón, si ya sabemos que hay esperanza, si ya sabemos que Cristo viene pronto, si ya sabemos que son 10 mandamientos, si ya sabemos que hay un día especial, ya sabemos que hay justicia de Cristo, no juguemos con las obras de la carne ni con la justificación por las obras, es por la fe en Cristo Jesús, porque hay un tentador que nos quiere distraer de lo que ya estudiamos. Muchas veces no nos quita la Biblia, nos las da y demás, pero bien tergiversada, infiltrada, manoseada, cuando la gente estudia fuera del contexto y la gente estudia Biblias infiltradas y mutiladas. Número 7, Satanás causa algunas enfermedades y dolencias. Esta es una parte ya física, como le pasó a Job.
En Hechos 10:38, Pedro describe a Jesús como uno que anduvo haciendo bien y sanando a los enfermos, los oprimidos por el diablo. Hay muchas cosas que el diablo hace, hermanos. El diablo puede enfermarnos, quiero decirles. Cuando ve que una persona tiene una tendencia a algo de las tentaciones de él, lo toca, Dios lo permite como a Job y nos enferma, aunque no nos quitará la vida, pero sí nos afecta y nos hace sufrir, pero confiemos en el Señor y en nuestro médico divino. Número 8, Satanás es un asesino, lo dice la Biblia en Juan 8:44, y fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Aparte de que no está en la verdad, es un homicida, mata, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, primero de Juan 3:12. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona, la vida eterna, Apocalipsis 2:10. Número 9, Satanás lucha contra los planes de misioneros. Dice Tesalonicenses 2:17 al 18, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, pero Satanás nos lo ha impedido. ¿Cuántas veces tenemos que esforzarnos? Tenemos una lucha, hermanos, una lucha tremenda de poder hacer cada vez las cosas mejores. Señor, enfrenta una batalla entre el conflicto entre el bien y el mal. Nosotros enfrentemos la nuestra y esforcémonos por estar más ante la presencia de Dios. Número 10. Satanás acusa a los cristianos delante de Dios. Apocalipsis 12:10 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Por eso Santiago mismo dice acerca de Satanás y de ese acusador. Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. En Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 20:10 dice que un día la guerra habrá terminado. Qué maravilloso momento. Y el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre. Hermanos, esta es una lucha que pronto va a terminar, pero que debemos ser sabios hoy para poder enfrentar en nombre de Cristo Jesús. Ahorita checaremos un texto tan valioso que está en Apocalipsis, pero miren lo que dice Testimonios, tomo 4, la página 493 y 95. Es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidad que defraudar. Es mejor tener hambre que mentir. Que todos los que sean tentados enfrenten a Satanás con las palabras, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en su camino. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmo 121:2. Qué maravillosa promesa. Arrepentíos de vuestros pecados, confesad a Dios, dejad toda iniquidad y pondréis a apropiaros de todas sus promesas. Alguien se queja de que falla, alguien se queja de que no puede, alguien se queja de que no le va bien. Arrepentíos de vuestros pecados, confesadlos a Dios, dejad toda iniquidad y podréis apropiaros de todas sus promesas. Testimonios 5, la página 634. Hermanos, en los días más oscuros, cuando las apariencias sean de lo más lúgubres, no temáis, tened fe en Dios. Él está obrando su voluntad, haciendo bien todas las cosas en favor de su pueblo. Nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse en cuerpo y alma y mente bajo la disciplina de Dios. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Como pueblo, no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Es deber nuestro, mientras vemos las señales que se acerca el peligro, levantarnos en obra, activarnos, no importa que le esté yendo mal, pero que le vaya bien a Cristo, porque al final nos irá bien a todos.
Es tiempo de no quejarnos y de avanzar a pesar de los impedimentos y de las vicisitudes de la vida, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Está escrito. Si asumimos la responsabilidad y la profesión cristiana, ya sabemos cómo será la vida del cristiano. Pregúntenle a Lutero, pregúntenle a Juan Hus, pregúntenle a Pablo, pregúntenle a Pedro, pregúntenle a Juan, pregúntenle a Santiago, pregúntenle a Isaías, pregúntenle a Juan el Bautista. Sus coronas están en el reino de los cielos, pero antes tuvieron que pasar por un sacrificio. Hermanos, muchas veces la vida cristiana está rodeada de peligros. Sin embargo, la voz de Dios dice claramente: id adelante, obedezcamos la orden, aun cuando nuestra vista no pueda penetrar las tinieblas. Cristo, nuestro amado Salvador, nuestro capitán, va adelante, y si Él venció, con Él venceremos, y pelearán con el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Cristo viene. Que Dios te bendiga grandemente hoy. Muchas gracias, Pastor Nelson. De verdad que un placer poder escuchar este tremendo tema. Tenía mucho tiempo. He visto muchos predicadores, pero este tema, si usted ve que yo casi no hablé, fue que me dejó pasmado. Así que yo sé que va a llegar a los corazones de cada persona que vean este programa. Gloria. Muchísimas gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Ánimo, ya nos falta poco tiempo. Estemos firmes y seamos fieles. Muchas gracias, Pastor Nelson. Como siempre te digo, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte este video con otra persona para que la verdad presente pueda llegar a muchas personas. Así que este no es solamente el único tema que el Pastor Nelson va a tener. Ya el Pastor Nelson es parte ya de la verdad presente de este canal. Así que muchísimas gracias, Pastor Nelson. Como siempre te digo, hasta una nueva entrega. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,